Ay, perdonadme, es que no encuentro ahora, para la presentación. Belén, perdona, ¿me puedes decir? Porque debería estar aquí, pero no veo el play. Yo creo que puedes darle, si no, abajo también a la derecha, ¿Sí? dentro de los loguitos estos. ¿Aquí? Creo que sí, creo que ese también sirve para presentación. Sí, pero no se ve como toca. No debería verse así. Si me dais un segundito, porque hemos hecho la comprobación antes de iniciar y funcionaba todo perfectamente, de verdad. Vale, en este caso, bueno, si puedo ponerlo un poquito más para la derecha. Vale, bueno, más o menos yo creo que así todo el mundo, si ve la pantalla, puede verlo, ¿vale? Como os decía, lo que vamos a ver hoy van a ser 4 pinceladas porque, bueno, lo que es el curso es mucho más amplio y damos mucha más información. De lo que se trata hoy al final es de, bueno, pues entender un poco la necesidad de por qué este tipo de lenguaje, ¿no? Y algunos tips, más que nada, para saber un poquito y ya empezar a encaminarnos sobre cómo poder utilizarlo o cómo manejarnos dentro de él. La primera pregunta que siempre nos viene a la cabeza, ¿no?, es ¿qué necesidad hay de utilizar un lenguaje no sexista, ¿no? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué tanto empeño? ¿Por qué tanta controversia? ¿Por qué queremos que sí o sí se utilice este lenguaje? ¿Por qué desde el feminismo se pide que el lenguaje inclusivo entre géneros sea una realidad y forme parte cada día más de nuestro lenguaje? Para entender eso, ¿vale?, lo primero que tenemos que entender es el hecho de que el pensamiento y el lenguaje son dos términos que están completamente unidos. Es decir, a través de las palabras y a través del lenguaje, lo que hacemos es que nuestro cerebro cree representaciones mentales. Nos ordena nuestra realidad, nos permite conocer nuestra realidad, nos permite nombrarla, nos permite saber que cada cosa o cada persona tiene un nombre y tiene también varios conceptos asociados. Yo os voy a poner un ejemplo porque creo que de esta forma se entiende mucho mejor. Si yo, por ejemplo, digo que esta mañana he ido al médico, lo más probable es que nuestra representación mental, nuestra imagen, que la imagen que nos viene a la cabeza, sea la de un hombre, independientemente de que ese médico se llame María Pérez, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si lo que hacemos es nombrar permanentemente en masculino, lo que estamos haciendo es que nuestras representaciones mentales, las imágenes y por ende cómo vemos y cómo comprendemos el mundo, se haga desde una perspectiva masculina, ¿vale? Esa es la importancia, no es una cosa de queremos que se utilice un tipo de lenguaje concreto porque sí, no, queremos que se utilice un tipo de lenguaje concreto por el hecho de que sabemos que cuanto más lo utilicemos, más representaciones mentales tendremos sobre las mujeres y más representaciones mentales tendremos sobre ellas en el mundo, sobre nosotras en el mundo. Esa es la importancia, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que nuestro cerebro cambie y vea cosas a través del lenguaje que quizás cuando no utilizamos un lenguaje que es sexista o cuando utilizamos un lenguaje que no incluye a las mujeres, pues no nos permite ver. ¿Qué es lo que pasa? Pues muy sencillo lo que os estaba contando, que al final, cuando nosotros no utilizamos términos que encuadran, que enmarcan a las mujeres, no les damos un lugar, pero no queremos decir que no les damos un lugar, no tenemos un lugar porque no hablamos sobre ellas, no. No les damos un lugar porque nuestra representación mental, cuando nosotros utilizamos una palabra en masculino, lo más probable es que esa representación mental, esa imagen, esa forma de ordenar el mundo sea masculina. No se trata de, como no me nombras, lo estás haciendo mal. No, se trata del hecho de que como no me nombras, no me estás metiendo dentro de tu cabeza, por lo tanto, tu representación del mundo quizás no esté completa, ¿no? Nos falte en ese caso una pequeña parte, una gran parte.
tenemos que hablar también de lo que es el androcentrismo lingüístico, ¿vale? Para entender primero lo que es el androcentrismo lingüístico, tenemos que entender lo que es el término androcentrismo. De una manera muy sencilla y a grosso modo, ¿vale? Porque ya os he comentado un poquito que este curso, pues, este webinar son 4 pinceladas, para que lo podamos entender, al final es, a grosso modo, el hecho de situar al hombre masculino como una representación de la historia, como una representación, como el centro de todo, ¿vale? Lo podemos ver no solo en el lenguaje, lo podemos ver a través de varias cosas. Lo podemos ver en los libros de texto, las mujeres no estamos en los libros de texto. Lo podemos ver en las galerías de arte, las mujeres no estamos en las galerías de arte. Lo podemos ver en la ciencia, lo podemos ver en la política. Las mujeres hoy en día todavía tenemos muy pocas referencias. Hemos estado y estamos, pero todavía no somos referentes, porque hay ahí todavía un androcentrismo, ¿vale?, que nos relega, que nos deja todavía por detrás. Son esas cosas que, aunque parezca que no, el utilizar un lenguaje que nos incluya nos ayuda a abrir camino. ¿Qué hacemos cuando no utilizamos un lenguaje que incluya a las mujeres? Pues al final lo que estamos haciendo es limitar nuestro propio imaginario mental, ¿no? Nuestro propio orden del mundo, nuestro orden simbólico. A nadie se le ocurriría decir, por ejemplo, que leer un libro no puede aportarte nada. No, todo el mundo sabe que cuando tú lees libros, cuantas más palabras conoces, cuanto más vocabulario tienes, mejor es tu conocimiento del mundo, mejor puedes expresar tus ideas, mejor puedes hacer que quienes te escuchan te entiendan, mejor puedes explicarte. Por lo tanto, si no nombramos a las mujeres, no existimos. Esa es la relación. La relación quiere decir, bueno, pues si yo entiendo que cuantas más palabras sé y mejor puedo explicarme, mejor puedo explicar el mundo, es necesario que también nombre en femenino para que esa realidad, para que esas mujeres confluyan, para que esas mujeres formen parte de la realidad que nos rodea, porque al final suponemos el 50% del planeta. Con lo cual, tendríamos que empezar a abrir ya esas representaciones mentales. ¿Para qué un lenguaje no sexista? Pues para mejorar la representación femenina, para incluirnos al final dentro de ese mundo, ¿no? Para saber que estamos aquí para abrir camino, también es algo muy importante. Cuando hablamos del lenguaje no sexista, tenemos que entender, y es lo más importante, que no es un capricho y que necesitamos realmente que la representación femenina tiene que estar presente, porque a día de hoy, aunque nos parezca mentira, seguimos todavía por detrás en muchísimas áreas. Desde esta consultoría, concretamente, pues trabajamos lo que pueden ser planes de igualdad, trabajamos también diagnósticos, por lo tanto, dentro del ámbito laboral, dentro de las empresas, analizamos siempre pues, una cantidad de áreas que debemos analizar, como puede ser la cultura, como puede ser el lenguaje, como pueden ser las condiciones laborales, las retribuciones, analizamos muchísimas cosas y nos damos cuenta, no solo desde el mundo laboral, sino por todo el bagaje que llevamos también, que no estamos todavía a la altura de los hombres, ¿no? Llevamos ahí todavía como un peldaño, 2 o 3, en según qué áreas por detrás, y como os decía al principio, todavía no estamos todavía en política, no estamos todavía en la ciencia, no estamos todavía en carreras, por ejemplo, que pueden ser denominadas las famosas carreras STEM, ¿no? Que son las de ciencias, las de matemáticas, las de ingeniería. Todavía no confluimos ahí y además tampoco tenemos referentes, aunque hemos estado. Yo misma hace un curso, pues en una de las prácticas que daba como profesora de la universidad, pues uno de los temas que tocábamos era que se buscaran referentes femeninos en el área de la psicología. Yo soy psicóloga, como os he dicho, entonces no hay. Y estamos, os aseguro que estamos. Pero cuando empezamos a ver toda esa parte de historia, cuando empezamos a ver libros de texto, cuando empezamos a ver muchísimas cosas, no estamos. Pues, aunque parezca en un momento dado que no tiene relación,
el hecho de empezar a utilizar un lenguaje que nos incluya, el hecho de empezar a hacer que la sociedad empiece a tener representaciones mentales, imágenes en femenino, eso puede hacer que nos abra camino. Es muchísimo más importante de lo que nos podemos imaginar. Al final, una correcta utilización y un buen nombramiento del lenguaje, ¿sí? Otra cosa que también tenemos que tener clara es que la utilización de un lenguaje no sexista lo que nos permite es dejar de establecer jerarquías. Vamos a ver. Si cuando yo represento en mi imagen un médico o yo represento en masculino, lo que me viene a la cabeza es un hombre, ¿vale? Al final, las mujeres, nos guste o no nos guste, nos estamos quedando en un segundo plano. Por lo tanto, muchas veces a través del lenguaje lo que estamos haciendo sin darnos cuenta es dejar a las mujeres por detrás, precisamente porque no les estamos dando el sitio que les corresponde, ni más, ni menos, ni mejor, ni peor. Simplemente lo que es, lo que nos toca, lo que nos corresponde. Si nosotros no lo utilizamos mentalmente, es decir, lo que ocurre muchas veces con el lenguaje y con el pensamiento es que no nos paramos a pensar. Yo no me paro a pensar, bueno, es que yo le he dicho esta mañana a mi amiga que he ido al médico, aunque mi médico se llama María Pérez. Nosotros no analizamos constantemente todo lo que decimos, pero lo que sí ocurre es que nuestro cerebro, nuestro pensamiento relega, inconscientemente lo está relegando, nos están dejando detrás. Eso es muy, muy, muy importante, ¿vale? ¿Es sexista el lenguaje? El lenguaje en sí mismo no es sexista, las palabras no son sexistas en sí mismas. Sí que son sexistas las connotaciones que le damos, los conceptos que les agregamos y les asociamos a las palabras. Yo os voy a poner un ejemplo que creo que puede ser muy gráfico y que puede hacer entender muy bien toda esta parte. Hace algunos años se realizó un estudio para comprobar precisamente, entre muchos otros, si efectivamente el género de las palabras podía influir en el pensamiento o en la representación que hacíamos de diversas cosas, ¿no? Entonces, uno de los ejemplos que ponían era el hecho, una de las cosas que se preguntaba a quienes realizaron ese estudio, pues bueno, había personas que eran de habla alemana y personas que eran de habla española. Se habla, si nosotros cogemos la palabra sol, en castellano la palabra sol, por ejemplo, es masculino, ¿vale? El sol. En alemán la palabra sol es femenino. Lo que se preguntaba en el estudio era qué connotaciones tenía la palabra sol, ¿no? Es decir, ¿qué se te viene a la cabeza cuando tú piensas en sol? Perfecto. Pues la gente de habla castellana lo que decía era que el sol era fuerte, que el sol era brillante, que el sol era potente. Palabras todo connotaciones con fuerza, con brío. Palabras importantes, imponentes. ¿Qué ocurría con las personas que tenían o que eran de habla alemana? Lo contrario. No lo contrario, pero sí que utilizaban conceptos, bueno, pues el sol es suave, el sol es calentito, el sol es, bueno, pues palabras que quizás no transmitían tanta potencia y que al final están asociadas en castellano a cosas o conceptos o estereotipos masculinos y a cosas o conceptos que en alemán pues están representadas más por imágenes o estereotipas femeninas, ¿no? Por lo tanto, al final, el lenguaje no es sexista, claro que no, el lenguaje es lenguaje, pero sí el uso que estamos haciendo de él y sí, por supuesto, las connotaciones que le estamos dando y sí, por supuesto, también todo lo que lo envuelve, ¿no? Y todo lo que nos hace pensar ese lenguaje, esas palabras que utilizamos. Os vamos a poner ahora, también os digo que lo estamos haciendo de una forma muy rápida, de una forma muy breve, para que sean 4 pinceladas, lo que son algunos ejemplos que utilizamos de una forma pues, muy cotidiana, ¿no? en nuestro día a día, cuando hablamos, cuando escribimos. Pues uno de los ejemplos, por ejemplo, el más conocido siempre es el masculino genérico, ¿vale? El masculino genérico, al final, de lo que trata es de utilizar palabras que son masculinas para englobar tanto a hombres como a mujeres, ¿vale? Un ejemplo muy claro, la evolución del hombre en la historia. Bueno, pues la evolución del hombre en la historia
está hablando de mujeres y de hombres, porque no han evolucionado los hombres solos, ¿no? Ha sido una evolución de especie, por ejemplo. Más de cara al ámbito laboral, uno que además yo siempre utilizo de ejemplo, son, pues bueno, los administrativos de una empresa, cuando además, curiosamente, el porcentaje mayor de los equipos administrativos de una empresa suelen ser mujeres y aún así hablamos de nuestros administrativos, no hablamos de nuestras administrativas. Pues, al final, el masculino genérico lo que está haciendo es incluir a las mujeres dentro de un saco, ¿no? Y no conformar esa representación mental que necesitamos para que nos venga a la cabeza y para tenerlas presentes. Otro de los ejemplos que podéis ver, que vamos a explicar ahora, pero que también además lo podéis ver a través de los cursos que damos, tanto online como presenciales, es el salto semántico, ¿vale? El salto semántico lo que hace muchas veces es que en un momento dado se puede dar a confusión una frase entendiendo que, como siempre hemos utilizado el masculino genérico, ¿para qué? Para nombrar tanto a hombres como mujeres, ¿no? Se puede dar por hecho que las mujeres se encuentran incluidas dentro de una frase, pero cuando continúas leyendo te das cuenta que al final parece que esas mujeres no estaban incluidas. Ejemplo, los antiguos egipcios habitaban en el Valle del Nilo. Sus mujeres se encargaban de... Sus mujeres, también digo yo, que residían y habitaban en el Valle del Nilo, ¿no? Además, aquí, si os fijáis, también puede dar lugar a esa jerarquía que comentábamos al principio, donde las mujeres quedamos relegadas, ¿no? Parece que aquí ese androcentrismo nos está hablando de que los antiguos egipcios habitaban en el Valle del Nilo y que esas mujeres, ¿vale?, son quienes se encargaban de, no vivían allí, estaban encargándose de algo. Pues al final, aunque no queramos hacerlo, pues, insistimos en lo mismo, relegamos, no hacemos no ayudamos a ocupar un sitio, no ayudamos a ocupar nuestro lugar. Otro ejemplo que también muchas veces nos puede ayudar, ¿vale?, si nos situamos, en 1789 se escribe, pues bueno, los derechos del hombre y la ciudadanía, Revolución Francesa. Fijaros que yo toda la vida en el colegio y en el sector había estudiado que eso, o sea, nunca se me había pasado por la cabeza el hecho de que esa declaración no incluyera a las mujeres, porque además en el colegio, como estamos acostumbrados, como tenemos la costumbre de utilizar ese masculino genérico, nadie me había explicado que esa declaración de los derechos del hombre y de la ciudadanía de la Revolución Francesa era efectivamente de los hombres. Las mujeres no estábamos incluidas, no estábamos ahí. Era una declaración de principios para los hombres y para la ciudadanía masculina, no para las mujeres. Cuando al final no nombramos a las cosas como son, nos pasa factura, y nos pasa factura de modo que algo que ocurrió en 1789, en los años 2000, que es cuando yo por aquel entonces todavía estudiaba la Revolución Francesa, nos estamos dando cuenta que nos está pasando factura hoy en día, ¿no? Toda la vida pensando que esa inclusión incluía tanto a hombres como a mujeres, porque toda la vida me han enseñado que el masculino genérico incluye a ambos sexos, y resulta que muchas veces he estado estudiando cosas que no repercutían en las mujeres, pero es que ni mi propio profesorado ha sabido explicármelo, porque ni mi propio profesorado probablemente lo conocía. Entonces, es importante hacer esas cosas, es muy, muy importante, porque tenemos que conocer, tenemos que saber, insisto que para mí lo más importante son las representaciones mentales que le estamos creando a nuestro cerebro para que vaya más allá, y no es una cuestión de quiero visibilizar a las mujeres. No, no es que quiera visibilizar a las mujeres, que por supuesto que quiero. Lo que quiero hacer es que realmente tengan un sitio, y lo que quiero hacer es que mi cerebro, al final, cuando yo pienso, esté pensando también en femenino. Otra de las cosas que podemos ver a través del lenguaje no sexista es el hecho de que se mantienen estereotipos. En este caso, no estamos hablando quizás de ortografía o de gramática en sí misma, ¿vale?, sino que ya estamos hablando de la forma en la que utilizamos el lenguaje y de los estereotipos que reproducimos a través del lenguaje. Pues, por ejemplo, pues ¿qué lloronas sois las chicas? Bueno, pues habrá de todo, ¿no? Habrá chicas que sean más sensibles, habrá chicas que sean menos sensibles, habrá chicas que sean más violentas, habrá chicas que sean menos violentas,
ahora muchísimas cosas. Pero de la misma forma, nos reproducimos también en la materia masculina, porque hay que entender también una cosa, ¿no? Y es que cuando hablamos de feminismo, por supuesto que estamos hablando de mujeres, porque al final somos las que siempre hemos quedado relegadas en segundo, en tercer y en cuarto plano, pero tenemos que entender que esto no es una cosa solo de mujeres, que hay muchísimas cosas que a día de hoy repercuten negativamente en los hombres. ¿Todos los hombres son iguales? No, por supuesto que no. O sea, conozco a varios y juraría que no solo no sean iguales, sino que son muy, muy diferentes entre ellos. Por lo cual, al final, el lenguaje no hace más que reproducir cosas que a día de hoy ya están completamente obsoletas y de las que tendríamos ya que irnos desprendiendo y tenemos que ir ya avanzando. Y por ello necesitamos utilizar ya un lenguaje apropiado y un lenguaje que llame a las cosas por su nombre, ni más ni menos. Otro de los ejemplos que podemos ver es el hecho de identificar a las mujeres en función de su relación con un hombre. Laboralmente, incluso en muchas administraciones, podemos ver todavía cómo en formularios, ¿no? Por ejemplo, a la hora de identificar a una persona, pues podemos ver que pone señor, ¿no? SR, barra, señora o señorita. Bueno, a ver, al final el término de señorita no es más que el hecho de que si tú eras señorita era porque en ese momento estabas en manos de tu familia y cuando pasabas a ser señora era porque te quedabas en manos de tu marido. Es decir, el término señorita al final no hace más que referencia al estado civil de una mujer y sobre quién tiene la potestad sobre ti. Nada más, porque si nos fijamos, el término señorito en masculino, por ejemplo, no es un término que indique si ese hombre ya está casado o no. Se hace referencia al término señorito pues cuando es un hombre que tiene una serie de bienes, una serie de poder, una serie de X, ¿no? Eso a día de hoy lo seguimos viendo todavía en formularios, cuando al final lo único que está haciendo este término es indicar el estado civil de una mujer, nada más. A día de hoy considero que este tipo de cosas, sobre todo en formularios, tanto como pueden ser laborales, como pueden ser en las administraciones públicas, no deberían ya tener cabida porque el estado civil de una persona considero que no es algo importante, a no ser que se esté trabajando expresamente o se esté completando sobre ese tema. Este es bueno, este es muy bueno. El uso de insultos y de palabrotas. Cojonudo versus conejo. A mí este me encanta. Es más, os diría que aparte en el ámbito laboral, pues desde aquí también realizamos formaciones a institutos que realizamos formaciones pues bueno, pues a esas personas que todavía están estudiando, ¿no? Y muchas veces nos han parado a pensar, nos han dado cuenta de las connotaciones que tiene ese cojonudo o ese coñazo, ¿no? ¿Qué es cojonudo? Bueno, pues cuando es algo fantástico, cuando es algo maravilloso, cuando es algo genial. Sin embargo, ¿qué es un coñazo? Cuando es algo súper aburrido, cuando es algo que no me apetece hacer, cuando es algo que, madre mía, ahora me tengo que poner a esto, es súper negativo el término. Y sin embargo, lo podemos ver en muchos insultos, ¿eh? O sea, este es el ejemplo que a mí más me gusta porque me parece que es el más visual, pero también, por ejemplo, lo podéis ver en el uso de la palabra zorra y zorro. O sea, una zorra en femenino sabemos lo que quiere decir, metafóricamente, no creo que haga falta que lo reproduzca. Y cuando estamos hablando de que este es un zorro, la connotación es diferente. Estamos hablando de que es más inteligente, de que es más listo, ¿no? Es distinto, la connotación no es la misma. Entonces, muchas veces lo que vemos es que también la connotación de las palabras, cuando hablamos en femenino o cuando hablamos en masculino, las mujeres nos llevamos muchas veces la peor parte, ¿no? Esa parte femenina no está para nada bien vista. Cosas que nos pueden suceder cuando estamos pensando en utilizar el lenguaje no sexista o cosas que nos pueden decir en un momento dado cuando estamos en un debate o aquellas personas que consideran que este tipo de lenguaje no tiene que ser utilizado, cosas que nos dicen. Pues bueno, el argumento de la economía del lenguaje. El argumento de la economía del lenguaje, al final, lo que quiere decir es que cuando empezamos a utilizar un lenguaje inclusivo, que nombre a hombres o mujeres,
tenemos que empezar a utilizar muchísimos términos, muchísimas palabras, la doble con las barras, trabajadores y trabajadoras. No es así. En nuestro idioma no es así, porque en realidad cuando empiezas a ponerte y empiezas a manejarte dentro de este tipo de lenguaje, lo que estás haciendo es darte cuenta de que hay toda una cantidad de palabras que puedes utilizar para no usar esas dobleces o para no usar la redundancia, como muchas personas la llaman, de trabajadores y trabajadoras, de tal. Tenemos un idioma muy rico, o sea, tenemos infinidad de palabras para nombrar muchas veces una misma cosa. Es más, tenemos un tipo de lenguaje que, si tuvierais interés, es algo que se trata también dentro de los cursos que hacemos. Nuestro lenguaje es un tipo de lenguaje que es un lenguaje de género, es decir, tenemos un sustantivo y todas las demás palabras tienen que acompañar al género de ese sustantivo, ¿no? Determinantes, artículos, adjetivos. Bien, tenemos muchísimas palabras para poder dejar de hacer eso y que eso no nos pase. Lo que ocurre es que necesitamos un tiempo también, desde que empezamos a usarlo hasta que más o menos podemos controlarlo, necesitamos también un tiempo de bagaje para poder hacerlo, pero os puedo asegurar que se hace. De hecho, desde aquí, si leéis nuestro blog, si leéis nuestros artículos o si os metéis dentro de nuestra página, veréis que siempre intentamos utilizar términos que engloben a ambos sexos, pero sin alargar demasiado las cosas, ¿no? Con lo cual, ¿se puede hacer? Se puede, sí, por supuesto. El argumento de que el lenguaje no sexista dificulta la comprensión. Bueno, pues yo me remito a lo mismo. Tenemos un lenguaje muy amplio, tenemos un lenguaje muy rico y tenemos un lenguaje donde en realidad no es necesaria. O sea, el lenguaje neutro no dificulta la comprensión. Al contrario, si lo que estamos diciendo es que si yo otorgo a mi lenguaje palabras que nombran en femenino, eso va a hacer que mi representación de la realidad, valga la redundancia, sea más real, porque le estoy dando a la mujer el sitio que le corresponde, ni más ni menos, ¿vale? El sitio, la médica, la doctora. Si yo le estoy dando a la mujer eso, ¿cómo me va a dificultar la comprensión? Si al final lo que estoy haciendo es facilitarme la comprensión del mundo, ¿no? Es un poco, este argumento concreto es uno también de los más utilizados y es uno también desde mi punto de vista de los más incoherentes en este sentido. Claves para transformar el lenguaje. Ya os decimos en este caso que os damos 2 o 3 pinceladas, no más, y luego a través del curso pues, se pueden ver toda una variedad más para aprender a utilizarlo y ponerlo en marcha, ¿vale? Usar genéricos colectivos, es decir, si yo tengo que decir los alumnos de quinto se van mañana de excursión y no quiero decir los alumnos y las alumnas de quinto se van mañana de excursión, pues puedes utilizar el alumnado. El alumnado se va mañana de excursión. Aprovecho aquí también para decir que muchas veces consideramos que utilizar determinadas palabras concretas puede parecernos raro, ¿no? Porque es como que no tenemos todavía el oído acostumbrado. Bueno, pues, también deciros que hay muchísimas palabras que cada año la RAE, por ejemplo, no contempla y al año siguiente sí las contempla porque la sociedad las está utilizando, ¿no? Si las contempla es porque al final el oído se te va a acostumbrar. En el momento que empieces a utilizar esta palabra 4 o 5 veces, tu representación mental, te aseguro que desde que lo dices, el tiempo que pasa desde que tú lo dices, esto ya es psicología, pero el tiempo que pasa desde que tú lo dices hasta que esa representación mental te viene a la cabeza, cada vez va a ser más corto, cada vez vas a tener más la costumbre de utilizarlo y cada vez te va a parecer menos raro. Otra cosa que podemos hacer en el ámbito laboral, por ejemplo, es la utilización de abstractos. Es similar al ejemplo que os acabo de poner, pero vendría a ser, pues, por ejemplo, recordemos el ejemplo de los administrativos, pues, ¿no? Pues podemos hablar del equipo de administración, o en lugar de hablar del director, podemos hablar de dirección, o en lugar de hablar de los redactores del periódico, podemos hablar de la redacción del periódico, ¿no? Hay muchísimas palabras y en nuestro idioma os aseguro que más, porque el castellano es un idioma riquísimo, que podemos utilizar al final para
llevar a cabo este tipo de lenguaje, ¿vale? ¿Qué podemos también intentar hacer? Evitar el uso de pronombres con un género asignado. En este caso, lo que normalmente recomendamos es pues, utilizar, por ejemplo, pronombres como pueden ser quiénes, como pueden ser de este tipo, ¿no? De esta forma, eliminas el decir, los que hayan leído el texto de la página 5, bueno, pues quienes hayan leído el texto de la página 5 sabrán que tenerlas, las herramientas las tenemos, las palabras las tenemos. Realmente lo único que hace falta es un poquito de esfuerzo, un poquito. Os aseguro que cuando yo empecé me di cuenta de que era mucho menos complejo de lo que yo en un momento dado me podía creer. Así que bueno, aquí como os decimos, esto ha sido simplemente una pequeña introducción a lo que puede ser un curso que podéis hacer con nosotros, a los análisis que podamos hacer desde los diagnósticos. Si queréis más información, por supuesto, como decía Belén, estamos a vuestra disposición. No sé, Belén, en este caso, si abrimos el turno de preguntas, si hay alguien que haya realizado alguna cuestión. Sí, tengo un par de preguntas que nos han ido dejando a lo largo de estos días. Igualmente, bueno, quería hacer yo también un par de comentarios. Muchísimas gracias, Chus. A mí es un tema que me apasiona, la verdad. Y yo al final también considero que el lenguaje no es más que el reflejo de una realidad, que es nuestra realidad, y el que se corresponda a esa realidad con cómo nos referimos a ella, creo que es una cuestión ya, pues también psicológica de ser coherentes mentalmente, ¿no? De no generar ahí un conflicto. Lo de la psicología que decías y en muchas otras profesiones, que curioso, porque las profesiones ligadas al cuidado hay Bueno, mucha más presencia de mujeres y sin embargo, pues no hay sí, referentes femeninos o son muy pocos en comparación. es que es decir, yo os lo había comentado al principio, ¿no? O sea, estamos, porque evidentemente las mujeres hemos formado parte de la historia de este mundo desde sus inicios. El problema es que no se nos refleja, pero claro, no se nos refleja y es como el pez que se muerde la cola. O sea, no me reflejan en los libros de historia, por ejemplo, no me reflejan en las galerías de arte, no me reflejan en un sinfín de áreas en las que hemos estado. ¿Qué ocurre? Yo vuelvo a lo mismo. Yo el año pasado cuando les realizaba la práctica al alumnado de psicología y se ponían a buscar, ¿no? Me decían, bueno, pero es que no hay. Y yo decía, sí que las hay. El problema es que no están, ¿no? Claro, si tú no estás, si a ti no te visibilizan los trabajos, si a ti no te visibilizan los avances que has hecho y se dice además que eres una mujer, los que no nos enteramos. No nos enteramos. Entonces, al final, nos guste más o nos guste menos, hasta un cierto momento, este mundo ha sido un mundo, pues como se dice aquello de las guerras, ¿no? Al final, quienes escriben las guerras son los vencedores, ¿no? O las vencedoras. Pues bueno, pues en este caso nos ha tocado un mundo en el que está escrito desde el masculino y entonces no estamos. No estamos representadas, pero para nada, para nada. Y el problema es que muchas veces también pensamos que cosas que ocurrieron hace 100 años o hace 150 años no nos afectan y no nos repercuten, cuando sí que nos afectan y sí que nos siguen repercutiendo hoy en día. Así que bueno, esto ya daría para otro webinar todavía mucho más largo. Totalmente, la verdad. Voy a seguir comentando un par de cosas, pero aprovecho para decir que si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda referente a lo que sea, a TEIS, al tema de que estamos hablando del lenguaje inclusivo, a igualdad, a lo que sea, puede dejarlo en el chat y ahora haremos un poquito de ronda de preguntas. Otra cosa que me ha llamado mucho la atención, el administrativos frente a administrativas, incluso pensando le decía, claro, pero es que ya incluso como que dices administrativas y dice, uy, pierde un poco de fuerza, ¿no? Y el hacer ese ejercicio de darte cuenta, de decir cómo el simplemente cambiar una vocal ya hace que la palabra por sí misma pierda fuerza, cuando es el mismo puesto, también te impresiona. O sea,
el trabajar el lenguaje inclusivo, como tú dices, requiere de mucho esfuerzo, pero es también un esfuerzo productivo en el sentido de que te sirve para darte cuenta de todas esas cosas que se han normalizado por costumbre, por mera costumbre, y de cómo aprendemos el lenguaje, y sin embargo es impresionante la connotación que tiene Sí. Sí, no, de hecho ya te digo, y además os he puesto el ejemplo porque hay estudios que han valorado si realmente el hecho de que una palabra tuviera un determinado género, masculino o femenino, podía hacer que lo que pensábamos acerca de esa palabra, ¿no? O lo que nos venía a la cabeza en función del género de esa palabra, bueno, pues tuvieran connotaciones masculinas o connotaciones femeninas, y al final te das cuenta a través de los estudios que es así, ¿no? Que no es la palabra que utilizas, sino es todo lo asociado que te viene a la cabeza cuando hablas en masculino o cuando hablas en femenino. Y eso, al final, el lenguaje inclusivo puede ser algo que requiere mucho trabajo, que lo requiere. Es una labor de formación constante y de voluntad al final, pero que es un ejercicio de concienciarse y muy interesante a mi modo de ver, de poder percibir todas aquellas cosas que obviábamos a la hora de comunicarnos. Aquí Sonia ha levantado la mano, le voy a dar el audio, ¿vale? Ahí, no sé si te ha salido el anuncio. Perfecto. Ahora sí. Hola, buenas tardes. Soy Sonia Erce de Pamplona. Lo primero, quiero hacer una reflexión, como casi siempre que voy a este tipo de cosas, y el otro día en una manifestación, y es una pena que somos todas mujeres, pocas, y además todas mujeres, excepto Javier Portela. Gracias, Javier. Y hay un tal Francisco, que creo que es de vuestra empresa, porque le salía atrás el logo, no estoy segura. Bueno, una pena, esto es un reflejo más de lo que pasa. El problema del lenguaje inclusivo y del lenguaje masculinizado es que consideramos que solo es un problema las mujeres. Mientras en esto no avancemos, no tenemos nada que hacer. Esto es una reflexión muy importante. Como yo soy una profesional del mundo de las ciencias de la actividad física, sí que me gustaría hacerte una aportación, María Jesús, y es que cuando pongas ejemplos de profesiones y de ámbitos en los que existe una clara discriminación o una clara diferenciación en cuanto a las personas que se dedican a ello, incluyas el mundo de la actividad física y el deporte. Pues porque somos razón. Somos solo un 20% de mujeres profesionales en ese ámbito. Siguen siendo las personas estudiantes solamente un 20% de sexo femenino o de reconocimiento femenino. Y además, en el ámbito del deporte profesional, la visibilización de la mujer es escandalosa. Los estereotipos de la mujer son escandalosos. Eso y por ya lo tanto, es... Sí que me gustaría, pues, que así como has nombrado las profesiones STEM y los estudios STEM, incluyas el ámbito del deporte, porque es uno de los ámbitos en los que más escandaloso es la diferenciación. Es más, te voy a coger el testigo y voy a aprovechar para apuntar lo que ocurrió cuando hace nada, un mes, Rafa Nadal resultaba que era la única persona que había ganado el torneo que había ganado, cuando había 3 mujeres que no solo estaban ganando esos 21 Grand Slam, no soy muy ducha en el área deportiva, pero no es que no solo es que no hubieran llegado a esos 21 Grand Slam, sino que es que los habían ganado 23 y 24 veces. Y los medios de comunicación se hartaron de decir, por ejemplo, en el ámbito del tenis, que Rafa Nadal era la única persona que había conseguido 21 Grand Slam. Sí, pero bueno, aparte de eso, también es muy importante la imagen que buscamos en la mujer femenina, si tiene que ver con los estereotipos deportivos, porque esto condiciona mucho a toda la población, sobre todo al mundo adolescente, y esto condiciona mucho los hábitos saludables de cara a futuro. Entonces, bueno, es simplemente una aportación que puedes ir incluyendo en estas pequeñas charlas. Pues porque yo creo que es muy importante. Es importante y es una forma también de visibilizar un ámbito que además, como tú dices, muchas veces vemos que estamos trabajando a través de los planes de igualdad, lo que son ámbitos laborales, ámbitos retributivos y demás, pero hay otros ámbitos, como puede ser el ámbito del deporte, que todavía necesitan ese empujón extra para conseguir una igualdad realmente entre hombres y mujeres que sea equitativa. Así que, Sonia, muchas gracias por tu aportación y te aseguro que te recogemos el testigo. Y solo como última cosa, no sé si hay alguna persona aquí que sea empresaria o que tenga algún cargo de poder. Otra de las cosas que no has nombrado es los documentos oficiales
en los que hay que rellenar, en los que siempre todo, la terminología, sale en masculino. Eso, Y, Sonia, bueno, sí que viene recogido dentro de lo que es nuestro curso más amplio, ¿no? Porque claro, al final hoy aquí no podemos hablar de todo lo que implica el lenguaje no sexista dentro de esos formularios también, como tú dices, pero de hecho es uno de los temas que sí se tocan cuando tú realizas uno de nuestros cursos, esa parte sí se toca. bueno, La adaptación de formularios y la adaptación. Muchas gracias a ti, Sonia. Muchas gracias, Sonia, por tu comentario. Me parece muy relevante también lo que has dicho, pues, de todo lo que es la imagen y los estereotipos, ¿no? También en una era en la que estamos tan digitalizada, la importancia, además del lenguaje de todo esto que estamos comentando, pero la importancia también de las imágenes, ¿no? Que muchas veces es más inmediato y que también nos entregan, pues, un montón de definiciones y de significados y de connotaciones al instante. Y me parece una muy buena aportación, la verdad. Muchas gracias. Si por el momento no hay alguna pregunta más espontánea, voy a leerte, Chus, las que tenemos. Vale, son las 6:20, quizás al igual no sé cuántas hay, pero no sé si las vamos a poder leer todas. Vale. Sí, pues recojo un par, selecciono un poco las que más me gusten y tú nos cuentas. Mira, esta la encuentro muy, muy interesante. ¿Se puede utilizar la arroba? O sea, ya en términos de practicidad, tenemos que si la E final, que si la X, que si el arroba, vale. ¿Qué es lo más adecuado? Una arroba, por ejemplo, no se puede utilizar, ¿vale? No se puede utilizar en un lenguaje formal, es decir, una cosa es el WhatsApp, que yo le envío al grupo donde tengo a mis colegas, por decirlo de alguna manera, y otra cosa diferente es cuando yo tengo que redactar algo formal. La arroba no es un símbolo ortográfico porque es que no se puede leer, además. ¿Que todo el mundo lo entiende? Sí, todo el mundo lo entiende, pero formalmente no se puede utilizar. De manera informal, bueno, pues si de manera informal en un momento dado tú lo quieres utilizar, no hay ningún problema, pero de manera formal, en cuanto ya nos estamos refiriendo, por ejemplo, al ámbito laboral, no se puede. Lo siento muchísimo, pero no se puede. Luego, se pueden utilizar palabras, va muy ligado a eso también, mira, que no estén tipificadas en la RAE. Yo vuelvo a lo mismo, ¿vale? Tenemos que separar en este caso lo que son la parte informal de la parte formal. En la parte formal, no se puede. No se puede, por mucho que nos gustaría y por mucho que quisiéramos incluirlo, ¿vale? No podemos utilizar palabras que realmente no tienen, ¿vale? un sitio dentro de la Real Academia de la Lengua Española. Dicho esto, lo que sí creo es que informalmente sí debemos utilizarlas. Y explico por qué. Muchas veces los cambios que se dan en la RAE son a consecuencia de que la sociedad ha incorporado toda una serie de palabras al vocabulario social. Por lo tanto, si informalmente la sociedad utiliza esos términos, más tarde o más temprano pasarán de ser términos informales a ser términos formales y aceptados, porque lo vemos. Es decir, hay muchísimas palabras que si nosotros vamos viendo, observaremos que hace X años nos parecían cosas que no tenían sentido, la sociedad las ha ido utilizando y se han incorporado dentro de la Real Academia de la Lengua Española. Por lo tanto, formalmente, no. Informalmente, ahí cada quien puede hacer lo que quiera. Mi opinión es que para según qué términos yo los utilizo para ver si puedo dar un poco más de ese empujón y que el día de mañana estén incorporados. Sí, coincido totalmente en el tema. Bueno, es que al final es lo que decía un poco también de que el lenguaje no es más que un reflejo de nuestra realidad y si somos capaces de incorporarlo en nuestro día a día, estaremos cambiando el lenguaje y la realidad también, la verdad. A ver si puedo escoger alguna más. Bueno, mira, no hay cosas más importantes que el lenguaje no sexista. Esta es una porque además es una de las cosas que siempre surge, ¿no? Cuando entras en discusión sobre si lenguaje sexista sí o lenguaje sexista no, ¿no? Pero no hay más cosas importantes, pero los salarios no son más importantes, pero no es más importante que la conciliación. Bueno,
no es que sean más o menos importantes. Desde mi punto de vista, hasta el día, lo ideal sería que no tuviéramos que hablar de esto, ¿no? Eso sería lo ideal, porque indicaría que no haría falta. ¿Hay cosas más importantes? Bueno, yo insisto a lo que he hecho desde el principio. Nuestro lenguaje va muy ligado a cómo pensamos. Por lo tanto, si somos capaces de ampliar nuestro imaginario, si somos capaces de ampliar nuestras representaciones mentales, al final, si tú tienes una apertura de miras más amplia de la realidad, incluyendo a las mujeres, lo que estás haciendo es abrir camino para que en las otras áreas ese impulso también se dé. Entonces, no se trata de que sea más o menos importante, se trata de que al final hay que ir cogidas, las manos tienen que estar cogidas, tienen que ir van juntas, no se pueden separar. Tenemos aquí a Javier, te voy a solicitar para reactivar el audio, Javier. Ahí te llegará, si no me equivoco, la notificación. Muy bien. Sí, muchas gracias. Gracias, Belén. Nada, mira, simplemente comentar, bueno, mi nombre es Javier Portela, soy el director general del Consejo COLEF, que es el Consejo General de la Educación Física y Deportiva de España. La que habló antes es mi compañera Sonia Erce, que es la secretaria general. Y sí que comentaros, más que nada, para un poquito que la gente pierda el miedo al lenguaje exclusivo. Como has dicho, nosotros tenemos un curso en el que ya explicamos cómo se puede utilizar y demás. Nosotros llevamos utilizándolo cerca de unos 4 años, si no recuerdo mal, ¿vale? Nosotros llevamos 6 años, pues unos 4 años utilizando el lenguaje inclusivo. Y la verdad que es muy fácil hacer la documentación. Te cuesta el mes y medio, porque al final lo que no se visibiliza no existe. Y entonces, toda nuestra documentación, la denominación propia del propio Consejo General, se basa justamente en que estén representados todos. Tuvimos que hacer una consulta al Ministerio de Igualdad, en el cual comentamos justamente lo que han dicho ahora. Oye, ¿se utilizan las barras o cómo podemos hacer para...? Y nos dijo, no, fácilmente pone, por ejemplo, educadoras y educadores físico-deportivos, luego puede seguir hablando masculino, o empezar en masculino y luego seguir en femenino, y que no había ningún problema para ello. Nosotros lo que sí hacemos muchas veces es que según tu sector, tú ya tienes las palabras claves, por ejemplo, el personal docente, el alumnado, el profesorado, o sea, eso es lo que nosotros utilizamos. O sea, es muy sencillo al final el no tener que nombrar el sexo para poder editar los documentos, y nosotros, al fin y al cabo, nos movemos a nivel ministerio, y toda nuestra documentación, que lo puede comentar Sonia, es que está, pero que no hay ningún problema, y tú lo lees. Y es más, yo ahora leo cualquier cosa que no está así y me molesta la vista, ¿sabes? Te chirría, ¿verdad? Ya como que te chirría. Me chirría, es que me molesta, ¿sabes? Lo veo y digo, no sé si me está hablando exactamente de hombres o exactamente de mujeres, porque puede ser muy concreto. Luego también quería comentar que dentro del sector, bueno, nuestro sector digamos que es muy amplio, ¿vale? Una cosa es el deporte institucional, bueno, el competitivo, ¿vale? Que ha nombrado Sonia, y otra cosa, por ejemplo, es el subsector del fitness, ¿vale? Que puede parecer que es un mundo masculinizado, pero sí que es verdad que luego la integración que tiene dentro, tanto sexo femenino como masculino, la verdad que está, digamos que no hay esas brechas. Por lo menos yo no las he vivido, y eso que también he sido Claro, pero, o sea, muchas veces no es que no esté la brecha, es que no se está informando o no se está representando como debería, ¿no? Y lo que llega a las personas que a lo mejor no estamos dedicadas a ese ámbito concreto, siempre es masculino, porque lo que tú ves a través de medios de comunicación y a través de lo que tú ves, muchas veces lo que nos llega es masculino. No, yo no me refería a eso, me refería al mundo del fitness en la parte laboral, ¿vale? Yo me refiero al laboral, no lo que se ve, porque evidentemente sé lo que se ve fuera y es otra cosa. Pero en el mundo laboral sí es verdad que cuando hay una contratación, yo por ejemplo he sido product manager de una cadena fitness y yo hacía las contrataciones. Y me da igual la verdad, no veía en ningún momento mujeres y hombres, veía qué rendimiento le podía sacar a esa persona. Y es verdad que lo veíamos así claramente, y era todo el grupo, era una cadena grande a nivel estatal. Y lo veía más que nada también en el compañerismo, en las facultades, como dijo Sonia, un 20% mujeres, pero aunque son 20% mujeres, en la integración es 100%, y no hay la verdad que esa discriminación por género, como pasa en algunas carreras, que se ve que se ha visto y demás. La verdad que en esta parte nos falta mucho trabajo para que la mujer siga accediendo ahí, porque no es que se le limite, simplemente es que no accede, pero un problema que viene de más de la base, ¿vale? De cómo ve la mujer el mundo deportivo, porque al fin y al cabo es lo que ves cuando eres pequeña, y que se va dejando en la adolescencia y demás. Simplemente comentar que la gente que no tenga miedo de utilizar el lenguaje no sexista, porque es muy sencillo, te cuesta un mes integrarlo a tu vocabulario, y luego veréis que encima tú te ves más enriquecido, porque ves que tus documentos salen mucho mejor y que te diriges a las personas al final de una mejor manera. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier, por tu aportación, de verdad. Gracias. Hombre, es súper positivo, yo creo, ver como un ejemplo de resultado, ¿no? Que no solo seamos nosotras hablando de,
oye, está muy bien, pero si no alguien que diga, esto realmente esto funciona. Sí, y sobre todo también con lo que había dicho Sonia, que también veamos un hombre, ¿no? Que veamos un hombre diciendo que el lenguaje no sexista se puede utilizar y que no pasa nada y que es sencillo, mucho más de lo que pensamos muchas veces. Eso también es muy de agradecer, de verdad. Bueno, pues no sé, Belén. Bueno, yo nada, ya creo que si no hay ninguna otra duda, voy a recoger un poco pues, las cosas que había dicho antes. En primer lugar, pues agradecer a todas las personas que habéis asistido. Esperamos que la verdad haya sido de provecho estas pequeñas pinceladas, como dices tú, Chus, y que os anime pues, a una vía pues, para trabajar más en este ámbito, así a nivel personal, a nivel empresarial. La verdad es que me enorgullezco decir que Teis es una empresa que realmente está comprometida con la igualdad. Con el 8M vemos muchas cosas volando de igualdad, de vivan las mujeres, de no sé qué, pero pues tenemos la fortuna de que trabajamos todo el año en pos de la igualdad, haciendo planes de igualdad, haciendo formación y que no es palabrería que se queda en el aire, ¿no? Entonces el compromiso al final es personal de todas las personas que trabajamos aquí. Nos especializamos en empresas, pero pues lo trasladamos personalmente a nuestra vida. De nuevo, ahora mismo os voy a dejar, si quieres Chus, añadir algunas últimas palabras, voy a dejar mientras el contacto para tanto el teléfono como el correo electrónico. Si hay alguna duda que se haya perdido, podéis dejarla en el chat o escribirnos. Pues mira, Belén, mientras tú escribes, yo voy a aprovechar para decir dos cosas. La primera, de nuevo, muchísimas gracias por haber venido, de verdad, os lo agradecemos. Y la segunda, os voy a dejar un tip más a colación de una cosa que ha dicho Javier, y es el hecho de que necesito que sepáis que no hay ninguna regla gramatical que diga que cuando, por ejemplo, tenemos que nombrar a trabajadores y trabajadoras, sea el masculino el que tenga que ir primero. Es decir, si ponemos trabajadoras y trabajadores, es perfectamente válido. Con lo cual, os dejo con ese último tip. Daros las gracias por haber estado hoy aquí con Teis y nada, que quedamos a vuestra disposición para todo lo que necesitéis. Lo dicho, muchísimas gracias a todos y a todas. Iremos haciendo este es un ciclo de webinars que estamos haciendo en Teis de diversos temas. Os iremos informando, también podéis informaros vosotros y vosotras a través de nuestras redes sociales. Y nada, lo dicho, os mandaremos un vídeo de este webinar por si queréis consultarlo en futuras ocasiones y de verdad que espero que haya sido de provecho. Los datos están en el chat y cualquier cosa podéis contactar con nosotros. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias.